¿verdad? Por sus vidas y porque el día de hoy, pues nosotros nos hemos congregado solamente con un propósito de alabar, de glorificar a nuestro Dios y aprender, hermanos, que es lo más esencial, conocer a nuestro Dios a través de su palabra. No hay otra manera que usted pueda conocer a Dios sino a través de las Escrituras. Así que traen sus Biblias, ¿verdad? Ah, bueno, qué bueno que andan bien armados, ¿eh? Vamos a abrir nuestras Biblias en un pasaje que todos conocemos. Yo quiero titular el tema la certeza de que nosotros estamos en Cristo. Así que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, por favor. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2. Ahí me lo indican cuando lo tengan. Ok. Vamos a dar lectura a Filipenses capítulo 2 en su versículo 1. Dice la palabra así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una de las cosas, hermanos, que están siempre bajo ataque en la iglesia es hacernos dudar de nuestra vida cristiana. Eso es algo diario. Nosotros en el día a día, por las diferentes circunstancias que nos enfrentamos, es fácil terminar dudando de si Dios irá a proveer para el otro día. Es fácil dudar si Dios va a resolver un problema o una situación, o si nosotros podremos salir adelante. Y a quién no nos preocupan nuestros hijos, ¿verdad? Si Dios va a guardar nuestros hijos, si el trabajo que tenemos nosotros el día de hoy va a permanecer. O sea, es fácil dudar de la provisión de Dios. El ser humano, aunque nosotros que somos cristianos, a veces dudamos, y esa es parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, nosotros tenemos una certeza, y esa certeza es que estamos en Cristo, y que Cristo, Él guarda nuestras vidas. Recordemos que Satanás todo el tiempo está atacando la verdad del Evangelio, un Evangelio que nosotros hemos creído a tal punto de llevarnos a nosotros a dudar, y eso, hermanos, causa muchos estragos dentro del pueblo de Dios. Causa muchos estragos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque comenzamos a dudar y la iglesia como que comienza a desviarse, y ya no, a la iglesia al comenzar a dudar, ya no estamos caminando todos en un mismo propósito. Nos olvidamos de velar por la vida de los demás, y lo peor es que comenzamos a convertirnos en egoístas y en arrogantes dentro de la iglesia. Pues la iglesia de los filipenses era una iglesia que sufría mucho, y entre uno de esos sufrimientos y de esos ataques que ellos tenían
era la división que había en medio de ellos. Y es por eso que el apóstol Pablo él les recuerda que ellos estaban ya en Cristo. Que tengan esa certeza de vida, que si están unidos a Dios por medio de Jesucristo, que ahora ellos deben de estar unidos como iglesia, como un solo cuerpo. Y para que ellos, estando seguros de que ellos están en Cristo, puedan vivir como lo que ya son, como hijos de Dios. ¿Cómo? En humildad, en unidad y velando uno por los otros, considerando a Cristo como el ejemplo que ellos deben de seguir. Siendo capacitados y también siendo dirigidos por Él mismo. Así que, ¿cuál es el propósito de esta tarde, hermano, con este mensaje? El propósito es que nosotros tengamos la certeza que por cuanto nosotros estamos en Cristo, podemos estar también en comunión con nuestros hermanos. La única manera de lograrlo es estando en comunión con Jesús. Esa es la única manera. Así que veamos nosotros primeramente esa seguridad de estar en Cristo. Dice la palabra en el versículo 1, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, él dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Fíjense que tener un mismo sentir entre nosotros es difícil, ¿eh? Yo diría que es hasta imposible. Diría yo que hasta imposible. Y es que nosotros separamos el corazón de nuestros hermanos por cualquier cosita, hermanos. Nos enfocamos nosotros en el más mínimo error del hermano. Y nunca nosotros venimos y nos fijamos en sus virtudes. Pero el error, somos rápidos, ¿verdad? Y nos enfocamos más en eso. Y es que cuando la palabra aquí nos habla de un mismo sentir, quiere decir de un mismo sentir espiritual en Cristo. ¿Por qué? Porque si no, sería imposible, hermanos, caminar juntos. Pero el día de hoy, fíjese cómo estamos aquí, ¿verdad? Estamos hombro con hombro. Sí, aquí estamos todos unidos. Yo me pregunto, si somos tan diferentes, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es que nosotros estemos reunidos? Quizás somos de diferentes trasfondos culturales. Unos venimos de México, otros de otros lugares, otros quizás son de aquí, pero estamos aquí hombro con hombro unidos. Miren, un día como hoy, sabemos que la mayoría de las casas de oración tienen servicio el día de hoy. Pues un día como hoy, hermanos, están unidos miles y miles de personas. Y todos se encuentran reunidos en un mismo sentir. La pregunta es, ¿cómo es eso posible? Pues solamente es posible en Cristo, por medio de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él obra esa comunión en nosotros, para que nosotros un día como hoy, un jueves como hoy, estemos reunidos como su cuerpo, como su iglesia. Algo que no debemos nosotros de olvidar es que entre los creyentes siempre va a haber desacuerdos, ¿o no? Sí. Sí, siempre va a haber desacuerdos. Y es que el problema es que muchas veces nos dejamos solamente guiar por nuestras emociones. Nos molestamos a unos a otros y no nos guiamos por la palabra, y muchas veces terminamos alejándonos, separados, hermanos, unos de los otros dentro de la iglesia. Yo no le hablo de aquellas bancas de aquel lado. Sí. La hermana que no le hablo, ella llega a las 10, yo voy a llegar a las 9. Para irme hasta la esquina. Es que ¿cómo es posible, verdad? Yo digo
que no es posible, ¿verdad? Que en una iglesia existan personas que, llamándose cristianos, no se hablen. Que estén aún en el mismo ministerio y las personas no se dirijan la palabra. Eso no es de Cristo, hermanos, ¿eh? Eso es diabólico. Eso no puede venir de Dios. La división del cuerpo de Cristo no puede venir de Dios. Ahora, sabemos nosotros que sí va a haber desacuerdos. Pero la verdad de las Escrituras, la verdad de la palabra, debe de reinar en nuestros corazones. Y esa palabra que reina en nuestros corazones nos va a impulsar hacia la unidad, aun cuando estamos en desacuerdo. Nos va a mantener unidos. Miren lo que dice la palabra ahí en Filipenses 1, ahí en Filipenses. Dice la palabra en el versículo 27. Dice la palabra, pues en verdad estuvo enfermo, dice, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, dice, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Por qué? Porque estaban luchando firmes en un mismo espíritu, unánimes. ¿Por qué? Por la fe en el Evangelio. Si nosotros nos mantenemos, hermanos, firmes en el Evangelio, nosotros vamos a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Por qué? Porque el Evangelio todo el tiempo nos va a guiar a Cristo. El Evangelio nos va a mantener en unidad. Como le dije, todos estamos aquí, muchos no nos conocíamos. Hace 4 meses, 3 meses, hace 2 días, unas horas, no nos conocíamos, pero todos estamos unidos en un mismo sentir. Entonces, no es posible que nosotros estemos en un mismo lugar, alabando al mismo Dios y no hablarnos unos con otros. Porque mira, no es posible que tú digas que estás unido a Cristo, que tú estás en comunión con Cristo, pero no estás en comunión con su cuerpo, con su iglesia. No es posible. Es como si yo dijera, bueno, yo amo al pastor Armando. Mira, ¿sabes qué, pastor? La próxima semana te invito yo a una carnita asada. Vas para la casa. Pero no traigas a él. Entonces no lo amo, ¿verdad? No, claro que no lo amo. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que yo estoy unido a Cristo, a la cabeza, pero del cuerpo no? Es imposible. No funciona de esa manera. Es por eso que el apóstol Pablo, él dice en Filipenses ahí 2:1, que lo acabamos de leer nosotros, que dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, y sigue diciendo. Y es que miren, al haber, hermanos, un estímulo en Cristo, usted y yo estamos caminando hacia la misma dirección. ¿Por qué le digo eso? Porque Cristo es la fuente de la cual nosotros todos bebemos. Y de donde nosotros, como el cuerpo de Cristo, somos nutridos. Él es la fuente de todo eso. Entonces, Él es el que nos mantiene unidos. Pero si nosotros quitamos a Cristo, que Él es la cabeza, comenzamos a derrumbarnos. Comenzamos a patearnos. Comenzamos nosotros a insultarnos entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la cabeza ha sido quitada. Pero Pablo dice, si hay algún consuelo de amor, un consuelo de amor es cuando se trae ese ánimo para seguir adelante. No importando qué tipo de desánimo tenga o qué tipo de temor pueda estar inundando la vida de aquella persona, ese consuelo de amor te trae esa seguridad de que tú estás en Cristo, de que tú sigues en el Señor.
Luego nos dice que tenemos comunión en el Espíritu. Y es que Dios, día a día, Él está obrando en nuestras mentes. Él está obrando en nuestros corazones. ¿Con qué? Con la verdad del Evangelio. Guiándonos, dándonos sabiduría, dándonos discernimiento. ¿Para qué? Para poder nosotros actuar conforme a su palabra. Y poder tener esa comunión entre nosotros mismos. Entre la iglesia, entre el cuerpo del Señor. Yo sé que todos aquí hemos sufrido, ¿eh? En alguna ocasión, todos hemos sufrido. El día de hoy, yo creo que cada uno de nosotros tiene diversas preocupaciones. No son las mismas, pero son diferentes preocupaciones. Hay situaciones difíciles que estamos pasando. Probablemente hay personas que sus familias están en México y ellos el día de hoy están luchando con la soledad. Con una enfermedad que los ha estado atacando ya por mucho tiempo. Pero yo estoy seguro, hermano, que en Cristo, en medio de ese dolor, en medio de esa enfermedad, en medio de esa soledad, en medio de esas consecuencias, aún consecuencias de nuestro pecado, que estemos sufriendo a causa de malas decisiones, a causa de nuestros pecados, yo lo que quiero que entiendan que Cristo no nos ha desechado. Dios no nos ha desechado. Sino que es ahí cuando nosotros hemos experimentado el más profundo amor de Dios por nosotros. Hemos experimentado su amor, su perdón, hemos experimentado su gracia. Algo de la cual nosotros somos indignos. Yo les pregunto esta tarde, ¿dónde nosotros más podemos disfrutar de eso? De ese amor, de ese perdón, de ese compañerismo. ¿Dónde más podemos disfrutarlo? No es en la cantina. No es con los amigos, es en la iglesia. Es en el cuerpo de Cristo, con nuestros hermanos. Es que si nosotros tenemos un estímulo en Cristo, nosotros nos vamos a gozar de la comunión por medio del Espíritu. Y saben que eso tiene que dejarse ver en la congregación. ¿Por qué? Porque no es posible que usted y yo llevemos una vida cristiana diciendo que somos cristianos y nosotros no haber sido instrumentos en las manos de Dios para consuelo, para dar ánimo al que está caído, para exhortarlo, para tener ese afecto, esa compasión por nuestros hermanos. No es posible que nosotros hemos estado estudiando las Escrituras por tanto tiempo y nosotros no podemos alentar a uno que está caído dentro de la congregación. No es posible. ¿De qué nos sirve ese conocimiento? Si no vamos a emplearlo donde debemos emplearlo. Por eso evaluémonos este día. Pregúntese usted a sí mismo, ¿he sido yo un instrumento de Dios para dar consuelo a mi hermano? ¿O simplemente no le interesa a su hermano? No le interesa el cuerpo de Cristo. Cada quien que se rasque con sus uñas como pueda. Evaluémonos. Pablo viene entonces y dice cómo es que debemos de vivir entre creyentes. Él dice, él pide a cada uno que procuren la unidad, que sean humildes, que busquen los intereses de los demás antes que los intereses propios. ¡Qué duro es esto! Pero es lo que está diciendo la palabra. Que busquemos los intereses de los demás antes que nosotros. Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Miren, en toda la carta nosotros vamos a encontrar esa frase de hacer completo mi gozo. ¿Cómo así? Pablo se goza, hermanos, al ver la unidad de la iglesia,
al ver la unidad de los hermanos, de cómo ellos obedecen la palabra de Dios. Y saben que eso hace una iglesia saludable. La unidad. Eso es una iglesia saludable. El vivir conforme a la palabra de Dios genera gozo en la congregación. Claro que sí. Da gusto llegar a la congregación. Da gusto saludar a los hermanos. Ver cuando viene y cuando no llegó. ¿Por qué no llegó? Te preocupa el hermano. Eso es bonito, hermanos. Eso es bonito. Oye, tengo un texto, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Necesitas algo? ¿No tienes RAI para venir? Ahorita enviamos a alguien. O sea, es bonito cuando nosotros nos preocupamos por los hermanos, y eso hace una iglesia saludable. Cuando vemos nosotros que los niños en los salones, en las aulas, ellos están participando, ¿verdad? Va la hermana, va Elida, va y miran lo que está sucediendo ahí, ven a los niños participando todos en la clase. Eso es precioso. Es que vivir conforme a la palabra de Dios genera gozo en la iglesia. Genera un ambiente saludable. ¿Por qué? Porque estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Porque en lugar de buscar nuestros intereses, comenzamos a preocuparnos por los intereses de los demás. Así que luchemos todo el tiempo, hermanos, en contra de nuestro egoísmo, de nuestro propio orgullo. ¿Para qué? Para que seamos nosotros una iglesia llena de gozo, llena de unidad. Todos unidos, todos dedicados a un mismo propósito. Porque no me van a dejar mentir, pero si algo, hermanos, está bajo ataque en la iglesia, es la unidad. Eso está bajo ataque en la iglesia. Y ustedes saben, ¿verdad?, que el mundo, Satanás y nuestro propio pecado, todo el tiempo buscan separarnos de Cristo. Y es que no hay nada peor que la división entre creyentes. Eso es triste. La división entre mismos hermanos. Si aún la división en las familias de carne, ¿verdad? Las familias de sangre. Ahora imagínense aquellos que decimos que estamos unidos por la sangre derramada del Señor. Que no nos hablemos. Miren, cuando nosotros predicamos la palabra o evangelizamos a alguien, y ese alguien viene a los pies de Cristo por la gracia del Señor, ¿verdad? Por su evangelio a través de confesar sus pecados en arrepentimiento. Cuando viene el Señor, pero de repente se encuentra esa persona un montón de denominaciones. Y esa persona comienza a preguntarse, bueno, ¿cuál será la verdadera iglesia? Bueno, esa persona aquí ya se encuentra en medio de una situación porque comienza a ver, va empezando su vida cristiana y él comienza a ver que entre aquellos mismos que profesan a Cristo como su Dios, como su Salvador, él comienza a ver que hay divisiones, que hay enemistad entre las diferentes denominaciones. O sea, ¿sí han notado eso, verdad? Una pregunta, ¿qué es lo que Satanás está atacando ahí? La unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Hay personas que se llaman a sí mismos pastores, maestros, apóstoles. Pero nosotros vemos su falso, su mal proceder. ¿Serán ellos hijos de Dios cuando lo que quieren es engañar a la iglesia? ¿Cuando lo que quieren es separar a la iglesia? ¿Serán ellos hijos de Dios? No lo son, hermanos. Son contrarios a Cristo. Son anticristos. Y eso es necesario, ¿verdad? Nosotros poder identificar a esas personas que quieren dividir, que quieren pervertir la iglesia. ¿Y de dónde lo hacen? Desde adentro. Seamos astutos, seamos sabios. Veamos nosotros cómo es que el enemigo obra en nuestro medio, ¿verdad? Queriendo dividir la iglesia. Nosotros sabemos que el mundo se asocia con aquellas personas que le cae bien, ¿verdad?
Y al que no le cae, pues simplemente lo desechan. Ese es el mundo. Pero nosotros, en la iglesia, nosotros como hijos de Dios, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque ahí existe el perdón. Ahí existe el amor. No importa la ofensa. No importa la ofensa. Por eso yo pregunto, ¿verdad? Digo yo, evaluémonos. Nosotros estamos dejando que nuestras diferencias nos dividan de los demás. ¿O estamos procurando vivir de acuerdo a la palabra con el propósito de glorificar a Dios en todo? Miren, hay algo bien precioso. El propósito por el cual Dios nos da a nosotros amigos en Cristo es para que nosotros, cada uno de nosotros, busquemos vivir en santidad y pureza. Uno con otro, exhortándonos. Mira, por ahí no es por este lado, hermano. No caigas, no te desvíes. Es para que nosotros podamos vivir en santidad, para que nosotros podamos vivir en pureza y se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Miren lo que dice Filipenses en el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y es que no es posible que logremos nosotros esa clase de unidad si no estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios. Vivir en humildad delante de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es importante en el cuerpo de Cristo para cumplir la función como miembro del cuerpo. Cada quien tiene su función. No todos son orejas, no todos son pies. No, cada uno tiene su función. Todo lo que tú hagas, como dice la palabra, no lo hagas con un espíritu rebelde. Nada por vanagloria, nada por malicia, sino como por amor, dice. Sino con amor, prefiriéndonos los unos a los otros. Como dice la palabra ahí en Romanos. Vamos a Romanos, dele vuelta su hojita para atrás. Romanos, capítulo 12, versículo 10. Dice la palabra así: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. No te preocupes, ahora sí te voy a decir, preocúpate por el hermano. Alguien más se va a preocupar por ti. Tú cumple la palabra. Tú cumple la palabra y verás. Mira lo que dice la palabra en el Evangelio del apóstol San Juan. El apóstol Juan, en el capítulo 13. Lo tenemos. Dice la palabra en el versículo 12. Dice así: así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El ejemplo de Jesús, que con humildad Él sirvió a los demás. Mira, hermano, usted y yo no podemos ser arrogantes.
No podemos decir que nosotros no necesitamos a nuestros hermanos. Eso es arrogancia. ¿Saben que Dios trató mucho en mi arrogancia acerca de que para mí era muy difícil o muy duro pedir un favor? Era muy difícil. Dice yo no ocupo de nadie. Yo solo puedo. Yo solo lo hago. Pero Dios fue tratando con mi vida. Yo necesito de ustedes. Yo necesito de cada uno de ustedes. Y si por ahí me ven caído, échenme la mano, échenme una hablada. Porque de verdad yo necesito de ustedes. No podemos decir nosotros que no necesitamos de los demás. Muchos vienen a la iglesia, ¿verdad? Pensando solamente en lo que van a recibir. Y no nos cruzan el pensamiento. ¿Qué es lo que vamos a dar? ¿Cómo es que vamos a servir? ¿Qué es lo que yo traigo? ¿Qué es lo que yo tengo para ofrecer a mi hermano? O sea, si en realidad yo me estoy preocupando por mi hermano. Porque aquí Jesús nos lo está enseñando y nosotros debemos de servir el ejemplo de Cristo. Humillarnos. ¿Por qué? Porque nuestro llamado es servir a los demás. Y eso implica que nosotros seamos personas dispuestas a morir a nosotros mismos, a morir a nuestros propios deseos, menguar para que Cristo se vea en nosotros. No vernos nosotros, que el Señor se vea en nosotros, que Él se refleje en nuestras vidas. Le voy a preguntar, ¿qué es lo que usted ve en su hermano o en su hermana? ¿Ve sus defectos? ¿Ve su pecado? ¿O usted ve sus virtudes? ¿Valoramos aquellas buenas cosas de ellos? ¿O solamente nosotros tenemos ojos para ver sus faltas? Recordemos que Dios a todos nosotros nos ha dado dones. ¿Y eso qué implica? Que entre todos nosotros nos debemos de servir. Por lo tanto, debemos nosotros de valorar ese don del Espíritu. Esos dones que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Dar gracias por ese don. Y por lo tanto debemos nosotros valorar, ¿verdad?, las virtudes también de las demás personas. Y no relacionarnos con ellos con malicia. O sea, no esperando qué le voy a sacar al hermano. O si le doy, o si le presto, o si hago todo esto, por él tiene una deuda conmigo. Y me va a servir. Lo que yo diga le trueno el dedo y ahí tiene que ir. No hagamos un favor, no nos relacionemos con malicia, sino relacionémonos con nuestros hermanos con amor. Porque no solamente somos compañeros de milicia, hermanos. ¿Saben qué somos? Somos hermanos en Cristo. Caminamos juntos, ayudándonos mutuamente en cualquiera que sea la necesidad. Y yo digo cualquiera que sea la necesidad. Porque muchas veces nosotros podemos suplir la necesidad. Pero decimos, vamos a orar. No, es hora de actuar. Es hora de actuar, no es hora de orar. Ya estuvimos orando toda la semana. Ahora es tiempo de actuar. De suplir esa necesidad que se nos está presentando. Dice el versículo 4 ahí de Filipenses. Volvamos a Filipenses 2. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Déjenlo leer nuevamente. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En estas palabras del apóstol Pablo, aquí no hay lugar para el egoísmo. Aquí no hay lugar para demandar de los demás. Yo sé que el humillarnos
eso ataca mucho nuestra arrogancia. ¿Por qué? Porque la carne busca exaltarse, la carne busca ser reconocida. Y hasta sacamos el pecho y no cabemos, ¿verdad? Aguas, quítense porque ya llegué. Abran la piojos que le da el peine, ¿verdad? Todo el tiempo la carne busca estar encima de todos, hermano, y de todo. Aún de Dios. Pero Dios mismo dijo que si queremos ser grandes en el reino de los cielos, debemos de servir a los demás. Debemos de servirnos unos a otros. Y es que miren, cuando nosotros nos damos cuenta cada vez más de la gracia de Dios en nuestras vidas, esa arrogancia, ese egoísmo, se va derribando. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver, ¿verdad?, nuestra condición de pecado. Y vemos también podemos ver esa terquedad de seguir pecando. Somos tercos. No le des por ahí, ahí vamos. Es una terquedad. Pero también vemos que Dios por su gracia a nosotros nos ha perdonado. Y es ahí en ese momento cuando cada uno de nosotros logramos entender cuánto Dios nos ama y cómo Él nos guarda y cómo Dios vela, sigue velando por nosotros. Y si Dios lo hace y nosotros seguimos el ejemplo, bueno, entonces tú y yo debemos de amar y de velar por aquello que Dios ama. Nuestros hermanos, la iglesia, Dios ama a su iglesia. Y es que si algo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dios aquí, ¿verdad? Inspirando al apóstol Pablo, está mostrando en este versículo, es que existen dos vicios, hermanos, que destruyen la comunión entre las personas o la comunión entre un grupo de creyentes. Una familia, un matrimonio, y esos vicios son el egoísmo y la vanagloria. Nomás tú te importas. Nadie más. Piensa en su matrimonio esta tarde. Piensa en su matrimonio. ¿Qué sucede cuando en un matrimonio cada uno solo busca sus propios intereses? Ese matrimonio, hermanos, tiende a desintegrarse. ¿Por qué? Porque no busca el interés de su pareja. No ve las necesidades del otro. Y ese matrimonio está destinado a fracasar. Yo pregunto, ¿cómo podemos vivir este tipo de vida que Dios requiere de nosotros? Que como iglesia vivamos en unidad y velando los unos por los otros. ¿Cómo es que nosotros podemos vivir de esa manera? Considerando a Cristo Jesús como nuestro ejemplo. En Cristo estamos completos, hermanos. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos nosotros para vivir nuestra vida cristiana. Jesús no vino al mundo buscando sus propios intereses. Jesús no vino a buscar la vanagloria, sino que Él vino a glorificar al Padre en ese mundo, en este mundo. Y Pablo, con eso en mente, él dice en el versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese sentir? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál fue ese sentir que hubo en Cristo Jesús? Que Él antes de venir al mundo, Él no fue egoísta, Él no fue orgulloso, Él no consideró su posición como Dios diciendo, es indigno para mí bajar, para mí hacerme humano. No, claro que no.
Dice la palabra que Él se despojó a sí mismo. Él se vació de importancia. Él renunció a su reputación viniendo a este mundo como un siervo. Haciéndose como un esclavo. Como un esclavo, hermano, sin ninguna ventaja sobre nadie más. Sin derecho alguno. Sin privilegios. Siendo servidor de todos. Y al final, en obediencia, muere en la cruz por obediencia al Padre. Entonces nosotros, al igual que Jesús, no debemos de considerar nuestra posición social. No debemos pensar que somos más que otros. En nuestro trabajo tampoco. Si Dios te ha dado una posición en el trabajo, pues gloria a Él por eso. Cumple tu propósito ahí. Porque al final, todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, lo que no tengamos, lo poco, lo mucho que tengas, todo a nosotros se nos ha sido dado por gracia. Nadie lo merece. Tú no lo mereces, yo no lo merezco. Todo se nos ha sido dado por gracia. ¿Y para qué? Para que sirvamos a los demás. Para eso. No para nosotros mismos. Miren, la cruz en el tiempo de Jesús, hermano, no era un símbolo de orgullo cristiano, ¿verdad? Como hoy la gente la carga en el pecho. No, la cruz no era algo para enorgullecerse. Fíjense que me acuerdo una vez, ¿verdad? Que dijo un pastor estaba contando una anécdota y dice, que dijo un muchacho, no, dijo yo ando cargando mi cruz. Ah, sí, andas cargando tu cruz. Dijo, sí, mírala, y se la sacó. Una crucita por aquí así. Dijo, esa es la cruz que tú cargas. Sí, es la cruz que estoy cargando. Dijo, y tú entras a donde quiera con eso, ¿no? A los antros, a las cantinas, a los bailes, donde quiera, ¿verdad? Sí, pero ando cargando mi cruz. Dijo, carga una como la de Jesús. Así grandotota, métete al baile con ella. A ver si vas a cargar tu cruz. Miren, hermanos, en el tiempo de Pablo, no era un motivo de orgullo. La cruz era una vergüenza pública. La cruz era un símbolo de humillación, de burla. Sin embargo, dice la palabra que Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ese camino doloroso lo llevó a la gloria. ¿Por qué? Porque Cristo no buscó la gloria de este mundo. Él abrazó la cruz y esa cruz lo avergonzó y por eso el Padre lo glorificó eternamente, dice la palabra, y para siempre. Ahora, yo sé que yo no voy a morir por usted como Cristo lo hizo, ni usted va a morir por mí como Cristo lo hizo. No, eso no es así. Porque si yo muero por usted, yo a usted no lo voy a salvar. Nomás me voy a morir, es todo. Pero no lo voy a salvar. Porque eso le corresponde solo a Él. Pero si lo que sí debemos nosotros de imitar es la mentalidad que Él tuvo. El temor que Él tuvo para con el Padre. Donde nosotros nos humillamos delante de Dios. Reconociendo que solamente a Él podemos servir, vivir una vida cristiana, ¿verdad? Con la certeza de que estamos en Él. Buscando la unidad entre la iglesia, buscando la unidad entre nosotros. Miren, Jesús dijo esto en Juan. Vamos al Evangelio de Juan, ahí en Juan 4. Dice la palabra, Juan 4:34. Miren las palabras de Jesús. Dice la palabra, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cristo mismo está diciendo que su objetivo
cumplir la voluntad del Padre. Pues ese también es nuestro llamado. Nosotros debemos de cumplir la voluntad del Padre. ¿Y saben qué? Que en Cristo tenemos todo lo necesario para hacerlo. Estamos completos en Él. En Él tenemos todo lo necesario. Sigue diciendo ahí en Filipenses, ya no tardamos mucho, en el capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice la palabra que es tal su gloria que llegará un día, que habrá un día, hermanos, en donde toda rodilla se doblará delante de Él. Y que en ese momento toda lengua confesará, de los que están en los cielos, los ángeles, todos los seres humanos en la tierra, y aún todos aquellos que están debajo de la tierra. Dice la palabra que todos un día doblarán sus rodillas, y todos a una misma voz confesarán que Jesús es Dios. Que esos, aún que aquellos que pensaron que se le había vencido en una cruz, confesarán que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores, de todo por cuanto existe y ha existido por siempre, hermanos. Un día todos lo van a confesar. Unos para perdición y otros para glorificación y consumación eterna. Pero de que lo confiesas, lo confiesas. Y el que no tiene rodillas, Dios le va a dar rodillas para que las doble. Y al que no tiene lengua se la va a poner para que confiese. Pero dice la palabra que todos doblarán sus rodillas y todos con su lengua confesarán. Pues esa es la gloria que el Padre le dio. Esa es la forma de amar de Jesús, sin egoísmo. Él ocupó su divinidad para servirnos y glorificar al Padre haciéndolo, hermanos. Así que, aquella persona que, no sé, quizás esté viendo, ¿verdad?, por las redes sociales, y tú no te has arrepentido, pídele a Dios, es más, ruégale a Dios. Ruégale a Dios que te perdone. Hoy es el día, hoy es que estás escuchando su palabra. Ruégale al Señor. Ruégale al Señor que te perdone. ¿Por qué, hermanos? Porque es mejor que nos humillemos delante de Cristo en esta vida. Aunque delante del mundo nos vean como tontos, nos vean como torpes, nos vean como los aleluyas, nos vean como los lavados de cerebro, que nos desprecien y que nos humillen. Es mejor aquí en esta tierra ser humillados y ser maltratados por el mundo, que en la eternidad ser desechados por Dios. Porque va a llegar ese día. Va a llegar ese día en que toda rodilla se va a doblar. Cristo vendrá por segunda vez. Y doblaremos nuestras rodillas para exaltarle por lo glorioso que Él es. Así que cada día anhelemos con nuestro corazón, anhelemos con toda nuestra mente ese momento en que Jesús regrese, hermanos. Y sabe que usted va a poder mostrar ese anhelo cuando usted busca la unidad, cuando usted busca vivir humildemente, preocupándose por sus hermanos, preocupándose por su iglesia local,
preocupándose por las necesidades de donde usted se congrega. Es un gozo hacerlo. Así que disfrute del amor de Dios, pero hágalo en compañía de sus hermanos. Viva como Cristo quiere que vivamos y sobre todo esperemos con ansia su regreso. Amén. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche y vamos a orarle y agradecerle por su palabra. Señor nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche, mi Dios, venimos nuevamente humillados delante de ti, delante de tu presencia, delante de tu palabra, Señor. Esa palabra que es viva y que es eficaz y que penetra más que cualquier espada de dos filos, Señor, que viene y parte y separa, Señor, lo santo de lo profano, Señor. Gracias por el momento que tú nos has brindado, Señor, de estar unidos, de estar en esa unidad como tu cuerpo, mi Dios. Gracias porque solamente es a través de tu Espíritu es por el cual nosotros podemos tener ese mismo sentir que hubo en Cristo. Gracias por los hermanos, gracias por la compañía de ellos. Gracias porque es un disfrute estar a su lado, es un disfrute compartir el pan con ellos, compartir la palabra con ellos, compartir, llorar con ellos, Señor, estar en las necesidades todos unidos, porque ese es el sentir que hubo en Cristo, Señor. Gracias por este momento de enseñanza, este momento de unidad, de aprendizaje, de conocimiento, Señor. Queremos conocerte más. Cada día queremos estar más en esa comunión íntima contigo, mi Señor. Queremos sentarnos, estar a tus pies, que nos instruyas, que nos guíes. Y te pedimos, Señor, que no nos sueltes de tu mano. No nos sueltes, Señor, de tu mano. No nos permitas que nosotros nos desbalaguemos, ni volteemos a izquierda, ni a derecha, Señor, sino que mantengamos la mirada puesta en aquel que es consumador, el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. Que mantengamos puesta nuestra mirada. Gracias porque en ti podemos confiar, en ti hemos confiado nuestra vida, en ti confiamos nuestra familia. Todo lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor, es tuyo. Por gracia, tú nos lo has dado. Te damos honra y te damos gloria. En el nombre de Jesús.